Después de la muerte de Fernando el Católico, los territorios hispanos quedaban en poder de su hija Juana, que, perturbada por la muerte de su marido, se había recluido en Tordesillas, ajena a sus responsabilidades dinásticas. Su primogénito, Carlos, tenía entonces 16 años y había nacido en Gante, en la Bélgica actual. No había venido nunca a España y no hablaba castellano. A pesar de su juventud, aconsejado por sus preceptores, se dispuso a hacerse cargo de unos reinos que su madre no parecía dispuesta ni capaz de asumir. Para ello, emprende su primer viaje hacia las tierras hispanas. El viaje por mar fue muy accidentado. Vientos contrarios, tormentas e incluso un incendio que destruyó uno de los barcos retrasaron la llegada y desviaron la flota. La arribada se produjo en un pequeño puerto asturiano, Tazones, en lugar de hacerlo, como estaba previsto, en las costas de Santander. Los asturianos contemplaron atemorizados la llegada de 40 grandes barcos. Nunca se había visto nada igual en aquella pequeña aldea costera. Aclarada la situación, el rey, con su corte, pudo desembarcar en la ría de Villaviciosa y comenzar una larga y fatigosa travesía hacia las tierras castellanas. En Llanes le sale al encuentro un tallista de imágenes que trabaja en el retablo de la iglesia parroquial. Se ha instalado en Burgos con su familia, pero procede de Saint-Omer, en el norte de Francia. El artista parece encantado de poder hablar con gentes de su tierra y les pide noticias. El contacto con el mundo del arte hispano es una de las constantes de este primer viaje del que se habrá de convertir en emperador de la cristiandad. En el siglo XVI era habitual encontrar en los reinos peninsulares artistas procedentes sobre todo del norte de Europa. Aquí disfrutan de oportunidades y condiciones de trabajo que seguramente no tienen en sus lugares de origen, lo que les anima a establecerse en estas tierras. Burgos es la ciudad que atrae a un mayor número de creadores que luego se desplazan a otros lugares de Castilla y Cantabria, Asturias, País Vasco y La Rioja. El flujo a lo largo del XVI continúa siendo de artistas del norte. La mayoría provienen de Francia o los Países Bajos, aunque comienza a recibirse el influjo de los creadores italianos que lentamente introducen las ideas renacentistas. El viaje de Carlos es lento. La comitiva se dirige directamente a Tordesillas, donde Carlos y su hermana Leonor van a ver a su madre, la reina Juana, de la que se han separado 11 años antes. No hay demasiado movimiento de corte en torno a Juana, pero sí destacan algunos de los elementos valiosos que allí contemplaron los que acompañaban al joven borgoñón. Las paredes estaban cubiertas de bellísimos tapices flamencos que sorprenden al cronista del viaje, Laurent Vital. Si os tuviera que hablar de todos los tapices que aquí veo, tendría que extenderme demasiado. Pero había tantos que no se ven cuarto, sala ni guardarropa, ni ningún otro lugar de la casa que no estén colgados y adornados muy honestamente. Este tapiz, de la colección denominada Paños de Oro, bien pudiera ser uno de los que los visitantes flamencos contemplaron en aquella visita a Tordesillas. Se tejió en los talleres de Bruselas de Pierre Van Aelst y tiene una sorprendente cantidad de hilo de oro en la urdimbre. Cumplida la obligación filial, la comitiva regia se dirige hacia su primer destino importante. Valladolid era con frecuencia sede de la monarquía
y allí se habían convocado las primeras cortes del reino. La entrada triunfal de Carlos en Valladolid tenía todo el simbolismo de quien desea demostrar al pueblo y a los nobles quién es su nuevo señor. Los flamencos que acompañan al joven heredero se sorprenden ante la belleza de relicarios, retablos y piezas de enorme belleza que adornan iglesias, colegios y monasterios. Logan Vital nos transmite su entusiasmo. Son maravillosamente bellas, ricas y suntuosas. Realmente es un sueño y cosa admirable el mirarlas. Contemplando la belleza y riqueza que allí había, no me sabía marchar, tan maravillado estaba, de tal modo que me parecía estar en un paraíso. Tan hermoso era. Pero no todo era contemplar obras de arte. Había dado comienzo una difícil etapa de transición en la que los castellanos debían aceptar a un joven extranjero cuando la legítima heredera, su madre, aún vivía. Después de 4 meses en Valladolid y una vez conseguido el juramento de los castellanos, el rey reanuda su viaje camino de la corona de Aragón. El 9 de mayo de 1518, en plena primavera, Carlos entró en Zaragoza. Las cortes de la corona de Aragón no estaban dispuestas a ponerle las cosas fáciles a este joven flamenco. Las discusiones sobre si era conveniente o no proclamarle rey mientras que viviera su madre, que era la heredera inmediata, se prolongaron durante meses. El reino de Aragón, cuando comenzaba el siglo XVI, acogía a numerosos artistas que convirtieron a Zaragoza en uno de los centros escultóricos más importantes de la península. En la capital aragonesa, a quienes aspiraban a pintar retablos, se les exigía superar una prueba que consistía en dibujar en una tabla una historia, la que los mayordomos le mandaran, y aquella acabar y pintar en perfección. Gabriel Joly, de origen francés, es uno de los creadores que desarrollaron su trabajo en los proyectos aragoneses. Normalmente, este tipo de artista se incorporaba como colaborador en el taller de un escultor ya consolidado para independizarse más tarde. Puede que Joly trabajase durante algún tiempo con Damián Forment, uno de los escultores españoles más sobresalientes de su generación. De origen valenciano, Forment trabajó en el retablo mayor del Pilar de Zaragoza 10 años antes de que Carlos tuviese ocasión de contemplar las obras ya realizadas. Ya ha entrado el invierno cuando Carlos decide partir hacia Cataluña. Antes de entrar en la ciudad condal, se detiene en el monasterio de Montserrat, donde pasea por los alrededores, comparte mesa con los monjes y reza ante la Virgen. Acaba de enterarse de la muerte de su abuelo, el emperador Maximiliano, lo que abre para él la expectativa de ser designado sucesor. Podemos suponer que sus plegarias incluirían la petición de lograr el ansiado cetro del imperio. Para ello, además de rezar, debe trabajar en la voluntad de los electores alemanes que designan a quien habrá de ceñir la corona imperial. Con 19 años, recién cumplidos, Carlos emprende, a pesar de los rigores del invierno, el camino hacia Barcelona. En la ciudad condal le aguardan las mismas reticencias que ha tenido que superar en Castilla y Aragón.
Después de largas discusiones, los catalanes juraron al nuevo rey y dieron comienzo los trabajos de las Cortes. En Barcelona, Carlos convoca por primera vez en suelo español un capítulo general de la Orden del Toisón de Oro. El nuevo rey vinculó la orden a los territorios hispanos, donde numerosos nobles tuvieron por vez primera la ocasión de lucir el privilegiado collar. La Orden del Toisón de Oro había sido creada por el duque Felipe el Bueno de Borgoña en 1430 por amor a la caballería y para protección y difusión de la creencia cristiana. Inspirada en las órdenes de caballería de las cruzadas, tenía el toisón carácter palaciego y estaba reservado a la más alta aristocracia y a los reyes soberanos. Los caballeros se cubrían con abrigos escarlata y pieles cibelinas, sobre las que lucían el collar del que pende un vellocino de oro. Los escudos de armas de cada uno de los miembros se esculpían en los coros y en las sillerías de las iglesias y salones donde se celebraban sus capítulos. Los héroes de la antigüedad eran su modelo, y con las glorias religioso-caballerescas se mezclaban el honor, la violencia y el valor de las empresas militares. De la importancia que para Carlos tuvo la pertenencia a esta orden de la que fue miembro desde que tenía 1 año, da idea el hecho de que en todas sus imágenes aparece, sin excepción, el símbolo del vellocino. Los favores divinos y los votos de los electores alemanes favorecen al joven borgoñón, que es designado sucesor a la corona imperial. Decide entonces interrumpir su recorrido por los reinos hispanos y deshace el camino por Castilla para embarcar desde La Coruña hacia Aquisgrán, donde será coronado. Con el rey se desplaza su corte, compuesta fundamentalmente por nobles flamencos. Castilla les resulta ajena, pero reconocen en el arte que contemplan en su camino la influencia de los artistas que, procedentes sobre todo de los Países Bajos, han dejado su huella en el trabajo creativo que contemplan. Los abuelos de Carlos, los reyes católicos, no habían permanecido ajenos al prestigio de las corrientes creadoras del norte, a las que pertenecen muchas de las obras que adquieren o encargan. De los Países Bajos, norte de Francia o del Imperio, provienen toda clase de objetos religiosos y profanos: pinturas, esculturas, tapices, piezas de metal, manuscritos iluminados, todo aquello que la nobleza necesita para satisfacer sus necesidades de culto, lujo y confort. Solo lentamente comienza a notarse el influjo de las ideas renacentistas italianas, sobre todo en la zona mediterránea. Empieza a ser cada vez más frecuente el viaje de los artistas a Italia. Allí van Pedro y Alonso Berruguete, los Fernandos y Bartolomé Ordóñez. Ni siquiera en el siglo XVI es viable el imponer fronteras al arte. Las nuevas influencias penetran en los talleres y en el ánimo de quienes disfrutan con las obras que allí se elaboran. El cambio, sin embargo, es lento, y los artistas que regresan cargados de ideas renacentistas deben enfrentarse a las exigencias de unos clientes que siguen prefiriendo los modelos del norte. En ambos casos,
influencia flamenca o renacentista, la península traduce lo que viene de fuera a su peculiar visión de las cosas y a su manera de hacer. El escultor borgoñón Felipe Bigarny fue uno de los artistas extranjeros que recalaron en tierras ibéricas. Se instaló en Burgos en 1498, donde le encargaron el relieve del Camino del Calvario de la Catedral de Burgos. Pero muchos de los artistas habían nacido en las tierras ibéricas y aquí aprendieron y trabajaron. Entre los conocedores de las técnicas y los procedimientos nórdicos figura el pintor Fernando Gallego, a cuyos pinceles se debe esta epifanía. Gil de Siloé es uno de los más importantes maestros burgaleses del momento. Su Cristo crucificado tiene una fuerte influencia flamenca. Su hijo, Diego de Siloé, escultor y arquitecto, ha recibido de su padre la influencia del arte hispano-flamenco, pero se interesa pronto por las nuevas ideas italianas. Introduce, junto con Alonso Berruguete, los modelos renacentistas. Las pausas de la comitiva real se impregnan de la religiosidad del momento, por lo que podemos fácilmente imaginar al joven rey estableciendo contacto con iglesias y monasterios donde se trabaja en nuevas creaciones. La idea de que las imágenes podían despertar emociones durante la oración se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, aunque fue durante los siglos XIV y XV cuando se extendió la creencia de que el recogimiento y la devoción podían estimularse mejor con las cosas vistas que con las oídas o leídas. Se consideraba que las imágenes dotadas de carga dramática y sentimental, sobre todo las que representan temas vinculados con la pasión, conectaban mejor con el sentimiento piadoso. Una de las imágenes de devoción más prolíficas es la Piedad, la emotiva escena que rememora el momento en que la Virgen acoge en su seno el cuerpo del hijo muerto. Un sentido icónico más acusado nos ofrecen las imágenes devocionales del Ecce Homo, las conmovedoras representaciones en busto o medio cuerpo de Cristo en el momento de ser expuesto por Pilatos a los judíos. Galicia es la última de las etapas regias antes de partir hacia tierras alemanas. Cuando el rey Carlos llega a Santiago, encuentra muy avanzada la construcción del Hospital Real. La obra avanzó con rapidez gracias a la abundancia de artistas, canteros, carpinteros y sobre todo de escultores que procedentes de distintos lugares de Europa llegaron a Santiago siguiendo el camino de peregrinación. Una de las materias primas utilizadas por los escultores es la piedra de Ansa, una caliza blanca procedente de las canteras del Valle de Mondego, en la zona portuguesa de Coimbra, que es fácil de trabajar y tiene un acabado similar al mármol. La piedra de Ansa era además barata y fácil de transportar en barcos desde Portugal. La construcción de una obra como el Hospital Real debió suponer un revulsivo para la ciudad de Santiago. No solo se trataba de una obra de patrocinio regio, sino que concentró en torno a su proceso de creación a artistas de las más diversas procedencias.
Los reyes católicos responsabilizaron de la obra con amplios poderes a Diego de Muros, deán de la Catedral Compostelana. La protección real al deán catedralicio originó celos y pleitos con el arzobispo Alonso de Fonseca. Los enfrentamientos quedan reflejados en la sentencia que representa en imágenes el resultado del litigio. Este episodio era tan solo una muestra del estado de agitación que se traducía en continuos enfrentamientos entre los nobles en que se vio inmersa Galicia durante toda la segunda mitad del siglo XV. Las continuas contiendas tan solo quedaron parcialmente pacificadas tras la visita de los reyes católicos en 1486. Habían pasado casi 40 años y ahora el nieto de aquellos reyes había elegido Galicia para celebrar una última reunión de cortes antes de embarcar camino del imperio. Se va, pero lo hace obligado por las circunstancias. Me desplace la partida, pero no puedo hacer otra cosa por lo que conviene a mi honra y al bien de estos reinos. Os prometo por mi fe y palabra real, dentro de los 3 años primeros siguientes, y antes, si pudiere, de tornar a estos reinos. El 20 de mayo de 1520, Carlos zarpó de La Coruña rumbo a Inglaterra y Alemania. Cumpliría su promesa al regresar a las tierras hispanas 27 meses más tarde. Esta vez, sus pilotos no equivocaron la ruta y desembarcaron como estaba previsto en las costas de Santander.